Bueno, eh, vamos a iniciar este evento, que aunque sea un evento que podríamos decir un poco pequeño, ¿no? Es muy significativo por las características de la fecha, ¿no? Que es, como se dice, una fecha no de festejo, sino de conmemoración de luchas. Quien nos va a hacer un planteamiento en este evento va a ser la doctora Evelyn Azucena Elenes Díaz. Ella tiene una formación académica de doctora en estudios latinoamericanos, ese es su grado superior, ¿no? Pero también hizo una maestría en artes visuales, en artes plásticas de la UNAM, en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, y, y su licenciatura la hizo en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En las 3 grados obtuvo mención honorífica. Ella ha pertenecido a ha estado en diversos proyectos en la UNAM. El último fue una estancia de investigación postdoctoral en la CUAED, en la actual CUAED, cuando ella estuvo, era CUAED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y ella tiene diferentes publicaciones, muchas de ellas se relacionan con lo que hoy va a plantear. Es una persona que está formada en el campo social y humanístico y también en el arte, ¿no? En las características de la estética. Y ella nos va a hablar de parte de su trabajo como parte de esta conmemoración, ¿no? Ella tiene diferentes libros, ¿no? Uno que se llama El arte feminista como triunfo de lo interesante sobre lo bello, la situación latinoamericana. Otra que se llama Ontología mutante, filosofía política de las ciudades fantásticas. Otro que se llama Mexicana Mujer Abyecta, bitácora de artista, ¿sí? Y bueno, tiene ponencias diferentes en diferentes eventos, tanto en el plano, como decimos, social, humanístico, artístico, y también en el campo de la educación. También una de sus características es que es instructora de Hatha Yoga, y ella también es parte justamente esto de su ser como persona, como investigadora, como humanista. Bueno, muy bien. Entonces le cedemos la palabra a la doctora Evelyn Azucena Elenes Díaz con el título de su presentación que nos va a hacer ahora en este webinar, que se llama El cuerpo sin órganos y los órganos sin cuerpo en el arte feminista latinoamericano. Doctora Evelyn Elenes, tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro Leobardo. Que prefiere que le digan psicólogo, Leobardo Rosas. Pues muchas gracias por su atención, su presentación. Dada la premura del tiempo, pues no se trabajó con más espacio la publicación de este evento. Simplemente no queríamos dejar pasar esta fecha sin conmemorarla, sin hacer una pausa. Había un filósofo que escribe La actualidad de lo bello, George Gadamer, y en esa parte donde dice el arte como fiesta, él hace un hincapié en esta conmemoración de fechas, porque son un detener el tiempo
en el cual nos replanteamos, nos salimos del hábitus, de la lógica del día a día y entramos en esta conmemoración. Y pues el Día de la Mujer, como bien lo menciona el maestro Leobardo Rosas, es un día que conmemora muchas luchas y un derecho a estar en posiciones, en sitios donde las mujeres no teníamos acceso. Hace 100 años no teníamos acceso. Hace poco estaba hablando de cómo yo tengo una hija de 1 año 4 meses, está en una guardería y pues las guarderías se han obtenido como un derecho de esta lucha, ¿no? Y que pues no solo eso, el derecho al voto, el derecho a estar en otros espacios y pues en América Latina ha habido un trabajo importante en ese sentido y yo quiero hacer un hincapié aquí nada más en la visualización del cuerpo desde la parte del arte feminista latinoamericano. Así que pues me voy a poner a leer esta presentación que tengo preparada desde hace un tiempo y pues que les doy muchas gracias a todos, a mis alumnos que también están aquí, para pues adentrarnos en ello. Y bueno, el título es El cuerpo sin órganos y los órganos sin cuerpo en el arte feminista latinoamericano. En este webinar, para explicar el lema de lo personal es político, ustedes saben, el lema de lo personal es político es una consigna feminista que ha sido el parteaguas en gran parte de esta lucha. Es necesario centrarse en el concepto deleuziano del cuerpo sin órganos para hacer otra comprensión del arte feminista latinoamericano que vaya más allá del simple relato histórico. Así bien, en mi lectura de Deleuze, el cuerpo sin órganos se da a partir de la interrupción de un proceso de subjetivación, donde el lenguaje se funde con los órganos que se han visto cooptados por un organismo o logos de deseo, el cual da prioridad a ciertos órganos sobre otros, lo cual es causa de que el cuerpo se encuentre castrado. El arte feminista latinoamericano parte de ahí, de cuerpos castrados por la colonización de un logos dominante que interrumpe su proceso de subjetivación. El arte feminista latinoamericano le da a los cuerpos la capacidad de encontrar umbrales o portales minoritarios para subvertir el patriarcado como forma suprema del logos dominante. Entonces, bien, para estudiar las características del cuerpo sin órganos en el arte feminista latinoamericano, ha de fijarse la atención en la cubana Ana Mendieta. Quien sería, en tanto baluarte de la doble desterritorialización, ya como mujer, ya como exilada de la Revolución Cubana, una detective visual que buscaría mediante las huellas que dejara su cuerpo las formas de lo que ella ya no poseería, es decir, un lugar propio desde donde situarse. Y desde ahí cito a Gloria Moore en Ana Mendieta. Debido a la circunstancia personal, Ana Mendieta vivió dolorosamente esta alienación moderna que parece inexorable e invencible. En su expresión más cruda, fuese como mujer en una sociedad descarada y pornográficamente machista, fuese como cubana en el exilio, donde el ser hispano significa todavía ser ciudadano de segundo orden. Y sigo la redacción. Así, en el contexto mundial del feminismo, desde Ana Mendieta, ser latinoamericana podría ser una respuesta posmoderna a los roles totalizadores de lo bello eurocentrista o de la costa este de Estados Unidos. Una respuesta a la afirmación de la heterogeneidad
como marca de la producción artística en América Latina, y un gesto marginal porque la propuesta plástica de esta cubana podría implicar la desestabilización de una tradición académica que viviría desde su carrera artística como exiliada en Estados Unidos. Ana Mendieta habría de enfrentar mediante ideas revolucionarias la situación de la desubicación del cuerpo en tanto otro. Tal es el sentido de lo que se formula al querer plasmar el grito antes que el horror de la desterritorialización, que a mi parecer es un grito de la fuerza inestable que la llevaría a la deformación del cuerpo. Y bueno, aquí estoy presentando en contraposición un cuadro elaborado por Francis Bacon, que es un autorretrato, óleo sobre tela, de 1970, y una foto que se llama Glass on Body, de Ana Mendieta, elaborado hacia 1972, son más o menos de la época, que hace en Iowa, en Estados Unidos, donde vivió después de su exilio de Cuba, ¿no? Y sigo. Para la comprensión del cuerpo sin órganos, en la plástica de Ana Mendieta, lo primero que aquí se ha hecho es poner en contraposición la fotografía de Glass on Body, realizada hacia 1972, en comparación con el self-portrait de Francis Bacon, realizado hacia 1970, del cual Deleuze dijera, del cuadro de Francis Bacon en específico, que el cuerpo es la figura, o más bien el material de la figura. El cuerpo es figura, no estructura. A la inversa, la figura, siendo cuerpo, no es rostro, ni siquiera tiene rostro. Tiene una cabeza porque la cabeza es parte integrante del cuerpo. Puede incluso reducirse a la cabeza. No es ya un órgano particular, sino un agujero a través del cual el cuerpo entero se escapa y por el cual desciende la carne. Desde un análisis estético, se puede decir que la persecución de la figura a partir de la descomposición del cuerpo lleva, en términos deleuzianos, a un devenir animal, donde la carne es la materia principal para la mutación hacia lo imperceptible. De ahí cabe señalar que la materia prima de la descomposición del cuerpo en Ana Mendieta es su carne misma aplastada contra un vidrio, lo que la llevaría más allá que Francis Bacon en la mutación hacia lo imperceptible, ya que él finalmente seguiría anclado a la representación vía óleo sobre tela. Aunque es obvio que el trabajo de Ana Mendieta no haya sido tomado en cuenta en este sentido, ya que como se señaló en el primer capítulo, en unos trabajos que desarrollé antes, el trabajo de análisis estético filosófico solo puede ser tomado por las obras maestras y la plástica desarrollada por varones. O sea, vemos aquí en esta contraposición de cuadros que mientras que el self-portrait de Francis Bacon es considerado obra maestra, el trabajo que hace Ana Mendieta no. Con esta deformación del cuerpo, a partir del uso del cristal, se observa en el trabajo de Ana Mendieta una figuración que jamás se sustraería del exilio, a pesar de la búsqueda de marcar un territorio geográfico en la plástica de su corporalidad distorsionada, la cual, traducida en el concepto del cuerpo sin órganos, le haría explorar desde el borramiento de sus rasgos fisionómicos la integración de su cara al vidrio y con ella las posibilidades de ser mujer objeto de deseo. Posteriormente, la cubana llegaría a eliminar la deformación del cuerpo en su práctica estética y llegaría al borramiento de eso que aún sigue siendo un saco de identidad. Así, Ana Mendieta se destacaría como objeto material de su arte y en su lugar usaría una réplica de sí misma,
la cual sería diseñada directamente sobre el paisaje, en específico en la tierra. Actividad que la liberaría del esencialismo de toda índole mimética, así como de la construcción social, la cual aún es percibida en los óleos de Bacon. Y aunque ella había, aquí es una cita que hago de Charles Merivale de la interpretación a la disolución, y aunque ella había explorado la idea de que el sujeto se generaba en el seno de las relaciones y que por lo tanto siempre está ya alienado por su inscripción en el orden simbólico, el problema de separar el cuerpo del yo había seguido sin resolverse en este momento. O sea, mientras que su obra aspiraba a presentar la idea social como idea fundada en una identificación de la mujer como naturaleza, el otro excluido, el hecho mismo de utilizar su cuerpo no contribuía en modo alguno a esclarecer la materialidad del cuerpo como algo exterior al lenguaje. Y bueno, les presento esta imagen que realiza Ana Mendieta. Después, hacia 1972 también, que hace una figura de sí misma como una intervención en la tierra. Esta imagen muestra claramente el abismo, el agujero por el que el cuerpo se escapa. En términos de Lesiano, se muestra entonces el derrumbe de la estructura corpórea de carácter mimético y la irrelevancia posmoderna de lo bello frente a lo interesante, porque transgrede el icono del cuerpo con la silueta descorporizada en un soporte efímero, no durable, no estructurable y no vendible. Es decir, que no apela a ser una obra maestra. Con su huella sobre la tierra, Ana Mendieta utilizó las potencias de lo falso, del arte, para devenir ligera y lejana a la sofocación. De ahí la hostilidad irreductible de su estética hacia cualquier orden social, que incorpora, tanto en el imperialismo estadounidense como en el castrismo cubano, una pretensión de verdad y de logos dominante como únicas vías para concebir el mundo y la realidad. En el arte de Ana Mendieta habla la voz de la víctima escapada in extremis que te refleja a ti y a mí, y a todo aquel que haya entendido que es verdad la producción artística, es decir, aquella producción de inconsciente que no es concebido por el psicoanálisis o las demás corrientes como parte de oscura conciencia. Desde la perspectiva de este artista, producir inconsciente es esculpir el mundo desde la pérdida de territorio, producir mundo. En el arte de Ana Mendieta no hay nada más profundo que la superficialidad terrenal, porque forma un abismo en la tierra erosionada, la cual es un agujero simbólico del altar que está vacío, porque lo sagrado ya no tiene cabida en él. Lo bello, el bien, la verdad, aquí la ausencia espiritual brilla con un extraño esplendor que ya no es la belleza, sino lo interesante. La producción de grietas abismales y juguetonas en la tierra que no es del Caribe, sino la que aparecía desde el máximo umbral de violencia, y cito nuevamente, así ella siempre consideró su circunstancia como una experiencia marginal, como una manifestación a la vez real y simbólica de un fenómeno mucho mayor, que amenazaba con engullir su identidad presionándola, como a todos los demás, hacia el anonimato y la nada. Ese fenómeno era al mismo tiempo histórico y contemporáneo. Era obvio que en los países tercermundistas la violencia directa de antaño había sido sustituida por el predominio tecnológico y cultural, ya que estas eran armas mucho más fructíferas y efectivas del sometimiento. En sus propias palabras, la estrategia consistía en simplificar, distorsionar y banalizar para poder imponer estilos de vida. Por lo tanto, la cultura occidental de la segunda mitad del siglo XX, y más en este, convertida ya en pura contaminación, era el eje tácito, mientras que la homogeneización, o sea, la destrucción de la diferencia,
se constituía como el objeto supremo. Es de tomarse en cuenta que Ana Mendieta partió junto a su hermana hacia Estados Unidos a la edad de 15 años en una operación llamada Peter Pan, por el encarcelamiento de su padre durante 20 años tras haber sido condenado como traidor a la Revolución cubana, al ser un informante de la CIA, después de haber participado en el derrocamiento de Batista, revolución que refleja otra forma de logos absoluto. Más allá del ir por la vida, el valor de Ana con su huella grabada sobre la tierra me lleva a otra forma de aborto de la corporalidad, una destrucción de mi identidad que hice tras la búsqueda de una estética de la eliminación de mis órganos, mismos que contienen la experiencia que llamara Judith Butler ilusiones fundamentales de la identidad basadas en el yo pienso. Y aquí estoy presentando un molde de yeso que hice hacia el año 2005 y el cual está trabajado en una fotografía, en un tendedero. La búsqueda fin de mi trabajo con aquel que realizara Ana Mendieta hacia los años 70 es la necesidad de despojamiento del cuerpo, dado que ella lo elimina dejando únicamente su silueta sobre la tierra. En cambio, yo lo cuelgo como la sotana que se quita el cura cuando ya no necesita dar un sermón. Momento en que se desliga del único hábito que lo ata a lo fundamental de la sociedad. Y si bien hay una religiosidad tirada en la tierra o colgada en el tendedero, en uno y otro caso, es porque también esta creencia debilitada y fragmentada es parte de la identidad rota de América Latina, donde no ha habido una fractura a nivel existencial, pero sí una alteración del orden simbólico que implica la subordinación de un cuerpo como creencia no propia, pero que paradójicamente tampoco es ajena. Cabe decir que la noción del cuerpo sin órganos es en ambos casos colocada en sitios diferentes, porque aunque yo no haya sido exiliada de mi tierra natal, vivo el grito hueco del no lugar en una sociedad vituperada por la violencia nuestra de cada día, con una depreciación económica y psicológica que acompaña a los mexicanos en su borramiento de ser el patio trasero del gran imperio poseedor del logos dominante. Sea pues que la disposición del cuerpo en este trabajo se identifica con la condición de una identidad extraviada o de cuerpos desubicados como condición poscolonialista, donde el duplicado, fijado en un sitio fuera de uno y en consecuencia una especie de fetiche, un objeto descorporalizado muerto, ha de marcar un movimiento de ruptura y de repetición, un espacio entre la experiencia y la representación. El triunfo de lo interesante sobre lo bello en los cuerpos sin órganos entra en el terreno de la pérdida del cuerpo que no es fundamentalmente vivo, sino la articulación de un lenguaje de materia inorgánica que contiene discurso en tanto nivel de oposición a una persona bella de un cuerpo contenedor de un canon. Y aunque la forma concentrada de lo bello como ícono sigue presente, su carácter efímero la lleva al plano de lo eficaz. Para ahondar en lo anterior, retomo el método del escritor Julio Cortázar, de cambiar objeto por sujeto en la narrativa. Téngase en cuenta el cuento de la Xolotl. Así la estética de lo interesante ha sido sentir la exposición de mi ser enyesado, inerte ante la cámara de ella, Evelyn, quien alguna vez creyó que yo, en tanto molde de yeso, formaba parte de su cuerpo. Fue en el tendedero donde me descolgó y me colgó a palazos hasta dejarme con las tetas destruidas, no sin antes fotografiarme,
Pensó que su comprensión era mayor, pensó que yo era el sustituto de su modelo, pero los puentes están cortados entre ella, que se creía articuladora de una pieza, y yo, porque era su cuerpo, que ahora es un conjunto de vendas de yeso aplastadas, ajenas a su vida de su mujer. Creo que al principio yo era capaz de emanar leche, solo en cierto modo, de manera que mantendría su alerta para provocar deseo. Ahora soy en definitiva un pedazo de yeso, no un cuerpo, que ha creído imagen de escribir sobre la subversión del logos dominante en pro de logos minoritarios, un cuerpo que ha creído ser un yo que piensa. Presento ahora esta contraposición de imágenes. Uno está hecha en Estados Unidos, hacia 1989, por Barbara Kruger. Es como lo que normalmente, si compramos un libro que hable de arte feminista, esta es una imagen clásica, hasta muy posiblemente la vamos a encontrar en la portada. ¿Y qué diría la traducción? Tu cuerpo es el campo de batalla. Y en segundo lugar puse el trabajo de Natalia Ñíguez, que es elaborado en Perú y tiene la silueta de una mujer pues de esta zona peruana boliviana, y dice: mi cuerpo no es el campo de batalla. Y en el subtítulo dice, o sea, lo contrario, tu cuerpo es el campo de batalla, dicen desde el arte feminista estadounidense. Mi cuerpo no es el campo de batalla, se dice desde el arte feminista latinoamericano, y dice: miles de niñas y mujeres fueron violadas durante la guerra contra el terrorismo. Todos merecemos justicia. Esa imagen es del año 2004. Y sigo. Ahora, contrástese lo trabajado aquí al inicio de lo que he presentado en este webinar, de la obra de Ana Mendieta y la experiencia del cuerpo de yeso despojado de mí, con aquella imagen que realizara la peruana Natalia Ñíguez hacia el año 2004, donde se deja leer: mi cuerpo no es el campo de batalla, y que en tanto imagen juega con aquella que realizara Bárbara Kruger en 1989, donde se leía: tu cuerpo es un campo de batalla. Así bien, esta imagen de un cuerpo sin órganos de Natalia Ñíguez se traduce también como la violación de los cuerpos subordinados, que no tienen nada que ver fenotípicamente con el tú de la mujer caucásica inscrita en el canon que utilizara Bárbara Kruger. El plagio de la corporalidad ha de implicar un factor preponderante para romper con la lógica patriarcal de conquista y dominio sobre las mujeres. En otras palabras, desde el discurso del arte feminista latinoamericano, el cuerpo será el centro de interés de reformas y contrarreformas, cuya reflexión dará lugar a un análisis al cual ya no se pueden enfrentar las teorías sociales herederas del estructuralismo y del marxismo. La relación entre el trabajo de Ana Mendieta, el mío, y la denuncia de Natalia Ñíguez en tanto representación del cuerpo sin órganos introduce, con la instauración de logos minoritarios, una violencia directa sobre la desubjetivación de los cuerpos provocados por el patriarcado, razón por la cual partimos de la necesidad de cese a los abusos de las invisibilizaciones, asumiendo una oposición a los órganos protectores del logos dominante. El cuerpo sin órganos se ve reflejado en los tres trabajos, en el de Ana Mendieta, en el mío y en el de Natalia Ñíguez, porque son figuras que plasman el límite que atraviesa las emociones de los cuerpos vividos. El cuerpo abismal de subjetividades rotas y el no deleite de la belleza mimética de un trascendente ideal. De tal manera, la lucha feminista latinoamericana en torno al cuerpo sin órganos parte de territorios impersonales,
a decir, los cuerpos que discursivamente le pertenecen al padre o al Estado, en la lucha interminable por la conquista del nombre propio. Ahora, si la pregunta general de este trabajo, de esta presentación, es cómo subvertir el logos tanto en un discurso dominante, se ha hecho preciso dilucidar cómo es el cuerpo sin órganos desde el arte feminista latinoamericano. Se sumerge enseguida a su complementario significativo en tanto que experiencia vivida a partir de un cuerpo de mujer, escindido desde la visión masculina como un conjunto de órganos sin cuerpo, fragmentados a nivel discursivo, donde la experiencia conflictiva de verse compelidas por discursos sociales normalizadores y contradictorios, abre el camino de una desterritorialización de todo sentido, una desterritorialización de todo el cuerpo, de todo aquello que nos está determinando. De aquí que sean frecuentes las operaciones quirúrgicas, como la del aumento de mamas, de glúteos o la liposucción de brazos y piernas. Así que el término de los órganos sin cuerpos nace de la necesidad de hacer frente a otro frente para los usos racionales de la escisión de las mujeres, cuya naturaleza argumentativa se cimbra sobre las categorías de verdad y de belleza mimética. Entonces, bien, el otro frente al que se alza para visibilizar el logo dominante y a la fragmentación subjetiva de mujeres a partir de darles un valor únicamente a partir del volumen y la firmeza de sus órganos, se hace desde el concepto los órganos sin cuerpo, el cual arroja a los miembros desarticulados de forma de evidencialización de ese deseo fragmentario masculino que solo pide nalgas, tetas, vaginas, ovarios y joviales rostros. Desde el concepto de los órganos sin cuerpo, se ha de compelir la experiencia de este desmembramiento como baluarte político que implica no solo el conocimiento de esos órganos descorporalizados, sino la posibilidad de contestar a la visión masculina sobre lo que son las mujeres desde la misma trepanación simbólica que el logos dominante ha hecho de ellas. Ahora presento otra contraposición más de imágenes. También la primera aparece bastante seguido en los libros de arte feminista que vemos, y es de Martha Rosler, Pop Art on Wallpaper, que es un collage hecho en Estados Unidos hacia 1974. Y el segundo, que es de Mónica Meyer, que digamos que es la artista feminista más conocida de México, que también es un collage hecho hacia 1976. Y aquí escribo: la experiencia del yo en tanto órganos sin cuerpos y la necesidad de conectar con cada órgano se encuentra reflejada en esta contraposición de cuadros que implica tanto pop art o wallpaper de Martha Rosler como ilusiones de Mónica Meyer, elaborados hacia 1974 y 1976 respectivamente, y cuya estrategia de técnica mixta plantea fragmentos corpóreos cuya importación estética o implantación estética más bien es heredera de un legado artístico duchampiano, el collage. En ambos cuadros, la normalidad bajo la luz del delirio de la lógica formal del cuerpo entero como base del discurso narrativo del arte figurativo abre un camino al caos minoritario desde los miembros, y por otro lado se deja ver una de las formas más importantes de cómo entró el arte feminista en México, que fue la comunicación local desde abajo con discursos minoritarios elaborados en Estados Unidos en la década de 1970. De tal manera, cuando se habla de los órganos sin cuerpo,
También se habla de la influencia discursiva desde Estados Unidos o de cualquier lugar donde se haga arte feminista, donde el descubrimiento discursivo visual obedece a una exhibición de las situaciones de minimización de la corporalidad femenina a escala global. Global es un término utilizado sobre todo en economía, que es la unión de global con local, y no solo a nivel latinoamericano. En esta forma, los trabajos hechos por los artistas pueden ser reclamados como objetos culturales que ponen de relieve la imbecilidad de los totalitarismos de la razón. Trabajos de lo que ha sido callado colectivamente y que son tomados como objeto de análisis y a la vez blanco de intervención. Se argumenta entonces que el discurso crítico del arte feminista, en tanto retórica de la forma abyecta de los órganos sin cuerpo, refleja un combate a la escisión hecha desde el patriarcado a la vida de las mujeres, quienes van siendo minimizadas a través de la vigilancia de su belleza en ciertos órganos y la razón que ellas solo deben prepararse para satisfacer al masculino. De forma tal, los manifiestos de las feministas apelan al derecho individual y colectivo de no ser gobernadas ideológicamente en un contradiscurso que parte del derecho natural y el cual consiste en un nacer que nos impone la obligación de vivir y esta obligación que nos da el derecho a tomar no solo lo necesario, sino lo cómodo y agradable. Y aquí la naturaleza implica, por tanto, algo innato, inherente al modo de la desigualdad social impuesta por Dios. Se observa entonces que aquí se habla del derecho natural del varón a poseer mujeres y cualquier otra vida que pueda conquistar, para luego desalojarlas de todo sentido. Esto, pues, está indisolublemente ligado al juego del dominio a través de una supuesta verdad natural, punitiva y patriarcal, donde el poder implica toda forma de coerción para mantener a las mujeres en su carácter de obediencia y de sumisión. Así pues, los órganos sin cuerpo, en su uso de deslegitimación del derecho natural de supremacía masculina, están ligados, por lo tanto, a un juego de la subjetivación crónica con respecto a la verdad instaurada desde un poder que subyuga los cuerpos y que da pie a toda una simbología de dominio de unos sobre otros y de desprecio de unos a otros. De ahí que para esta tesis de lo que se está presentando, los órganos sin cuerpo cuestionan el discurso hegemónico que encarna la razón con su calificar los órganos de mujeres a partir del ser masculino. Desde el discurso contrahegemónico de la experiencia feminista, con su puesta en escena del desordenamiento simbólico de las mujeres, dado como resultado del grito que dice: nos vale un comino lo que piensen sobre las leyes de la gravedad con estos órganos, porque no son cuerpo. Luego bien, su mutación no pertenece a ningún yo, sino a un devenir de fuerzas impersonales en los que los puntos de vista feminista confluyen hacia un acuerdo en el que se dice que ha de ser evidenciado el control normativo de las mujeres a través de los íconos de los órganos femeninos y masculinos, que también los masculinos aparecen ahí desterritorializados. Cabe reiterarse en este punto que también desde esta lógica el derecho natural, donde el hombre que no posee ciertas dimensiones en sus órganos genitales, varón, son desplazados del acuerdo dominante de la virilidad. Retomo el párrafo anterior, donde digo que el punto de vista es considerado el que desplaza la verdad hegemónica sobre el ámbito del condicionamiento del bello cuerpo. Un conjunto de puntos de vista que siempre han de estar ligados a la experiencia, la cual abre la posibilidad de concebir cada singularidad como un modo y el universo del entendimiento como un conjunto de consensos
de lo entendido por las distintas singularidades. Finalmente, se puede observar que tanto el cuerpo sin órgano como los órganos sin cuerpo son importantes para la consigna de lo personal es político, porque determinan un ideario de civilización dicotómico y el presupuesto, el presupuesto respecto al cual las mujeres que se ha alcanzado después de la primera ola feminista con su derecho al voto y la incorporación en la vida laboral. Y pues muchas gracias. Ahí queda la presentación. Agradecemos a la doctora Evelyn Elenes su participación tan interesante en este evento. Y me voy a permitir hacer algunos comentarios solamente, porque realmente lo que nos plantea, pues da lugar a muchos planteamientos, se me quedan muchas dudas en realidad, ¿no? Y también como que hay como simbramientos, ¿no? Como cosas que quedan para cierto tipo de situaciones en las que uno no se siente como muy a gusto, ¿no? de pensarlas, ¿no? Pero bueno, yo voy a tratar dentro de lo que la doctora nos expuso, hacer algunos comentarios un tanto cuanto desordenados, ¿no? Porque los voy a comentar conforme los fui tomando, conforme me fueron surgiendo las ideas, ¿sí? Y algunos de ellos, seguramente cuando los diga, pues ya habré tratado algo antes, ¿no? O no lo terminaré de tratar porque no he hecho toda la configuración completa de las cosas, ¿no? Bueno, una primera cuestión que me surgió fue esta situación de la migración, lo primero, ¿no? De cómo esta idea de la migración, pues efectivamente sociológicamente se ha incrementado o se ha visibilizado en los años recientes, ¿no? Entonces esto trae como consecuencia un planteamiento en donde pensamos de pronto, ¿no? Que una gran cantidad de gente está en una situación diversa a la de otras personas que no hemos migrado, ¿no? Y que de alguna forma esto debe traer consecuencias efectivamente sobre su vida cotidiana, sobre la forma en que perciben las cosas, ¿no? Y de alguna forma, bueno, creo que esta es una primera cuestión en donde tal vez un migrante tenga una ubicación del territorio y del cuerpo muy diferente a la de quienes no lo somos, ¿no? Eso es algo que no había pensado yo tan fuertemente, pero efectivamente, ¿no? O sea, un migrante ubica estas dos cosas, el cuerpo y el territorio, de una manera muy diferente a otras personas, ¿no? Esta es una primera cuestión que me llamó, ¿no? Y bueno, esto se expresa de diferentes formas, ¿no? Otra cuestión muy que después me llamó la atención fue esta idea justamente central en la exposición de Evelyn Elenes, ¿no? Donde se plantea esta idea del cuerpo sin órganos y los órganos sin cuerpo, y de pronto la idea de lo actual que nosotros estamos viviendo en esta sociedad o en esta era digital, ¿no? Cuando lo que yo he pensado que son las propiedades informacionales adquieren una preponderancia, ¿no? Contra las propiedades
materiales, ¿no? Es decir, siento yo que toda la realidad tiende a ambas cosas, ¿no? Todos los objetos y las personas y los seres en una realidad tienen las dos cosas, ¿no? Propiedades materiales y propiedades informacionales, ¿no? Y esas propiedades informacionales han tenido más éxito en la actualidad por alguna razón, ¿no? La vida que vivimos, la vivimos muy informacionalmente y menos desde la óptica material. Aunque lo material está siempre vivo y está allí, pero pensemos, ¿no? Todo lo que para nosotros es representación de la realidad, ¿sí? Se atrapa en propiedades informacionales, ¿no? Es decir, formas, olores, ¿no? Bueno, se extraen, ¿no? Y se depositan en algún lado, sonidos, etcétera, ¿no? Todo esto, buscamos como aislar las propiedades informacionales de las propiedades materiales, ¿no? Y bueno, esto es simplemente un comentario porque de alguna manera a mí en algún momento me pareció que cuando se le daba preponderancia a este tipo de propiedades, como que se nos arrebataban cosas, ¿no? Que se nos quitaba la idea de que teníamos cuerpo y de que teníamos territorio. Y entonces esto lo sustituíamos por espacios virtuales. Y allí sí no sé de qué manera podríamos tratar esta situación respecto a la exposición de la doctora Evelyn Elenes, ¿no? A mí en realidad siempre me pareció que la digitalización nos estaba desterritorializando y descorporizando, ¿no? Pero bueno, ahí queda una situación que habría que comentar, ¿no? Y bueno, y en realidad sí, también hay esta situación que no sé cómo interpretar, ¿no? Porque efectivamente creo que todos nuestros conocimientos contienen un logos, ¿no? Y no sabría yo si hay esta adjetivación del logos dominante como una situación de pensar en otro logos, o si el logos en sí mismo ya tiene muchos problemas como para sostenerlo. Tal vez no me explique bien, pero es esta situación de realmente no todo logos será dominante, es decir, o aunque sean de diferente tipo, de diferente orden, de diferente percepción, a lo mejor el logo siempre quiere dominar, ¿no? Y bueno, esta es una situación complicada para mí, ¿no? Como si se pudiera vivir otra vida fuera de logos, que finalmente tiene que ver esto con el poder, ¿no? Siento yo que todo lo central en las problemáticas humanas se deriva del poder, ¿no? Y que el poder tiene muchas máscaras. Y allí también lo ligo con esta situación de las diferentes maneras en que se expresan las cuestiones artísticas aquí, ¿no? Por ejemplo, esta idea de el cuerpo como campo de batalla o como negación o como luchar porque no sea un campo de batalla, ¿no? Porque finalmente allí una máscara creo que se presenta a partir de la forma en que ciertas personas ven el cuerpo y lo que están viviendo con su cuerpo en relación a su entorno, ¿no? Y otras personas ven ese cuerpo de diferente forma, porque las batallas pueden ser diferentes, ¿no? Y esta situación del de, de esta obra que nos presenta Evelyn, ¿no? De su torso, ¿no? Hecho con vendas de yeso, etcétera, ¿no? En donde pues es como una máscara, ¿no? Y yo me pregunto entonces, ¿no? ¿Cuántas máscaras puede tener el cuerpo, ¿no? Regularmente pensamos en la máscara del rostro, ¿no? Pero de pronto uno dice, con
estas obras que nos presenta Evelyn, ¿no? Puede hacer una máscara del pie, ¿no? La huella del ombligo, ¿no? Y de los órganos sexuales, ¿no? Entonces, ¿cuántas máscaras puede tener, no? Y en cuántas de esas máscaras se puede estar ocultando un logos y un poder, ¿no? Siento yo, bueno, ese es lo que me llamó el planteamiento, la presentación de estas obras que nos muestra, ¿no? Esta situación de, de lo que ella llama el triunfo de lo interesante sobre lo bello, es algo que todavía estoy como rumiando desde antes, porque yo había leído cosas de ella antes, ¿no? Y siempre me quedó la idea de el triunfo de lo interesante sobre lo bello. Y de pronto lo ligo con una frase de ella en esta exposición, en donde el cuerpo se convierte en centro de interés, de reformas, de acciones, etcétera, ¿no? Y pensé en ese momento la idea, todos los trabajos de Foucault en relación justamente a cómo el cuerpo se domestica, el cuerpo se quiere volver un cuerpo dócil, ¿no? Desde el poder, ¿no? Y entonces la situación de que el cuerpo adquiere cierto interés, pero ya la palabra interés aquí ya como que se multiplica en muchas maneras de interpretarse, ¿no? Entonces lo interesante es tomarle importancia a ese interés, ¿no? Pero ese interés, pues, pienso que también tiene muchas facetas y hasta ahí me quedo, ¿no? Cuando el arte feminista latinoamericana tiene un triunfo de lo interesante sobre lo bello, es porque ese interés sobre el cuerpo tiene cierto tipo de características especiales. Bueno, pues sería tal vez una pregunta, ¿no? Interesante e interés, y los cuerpos que son tomados como interés en una sociedad capitalista en donde la domesticación de los cuerpos es algo central, ¿no? Porque finalmente todas las instituciones de alguna manera tienen maneras de acotar el movimiento del cuerpo, de dirigirlo, incluso de moldear las actividades, ¿no? En general, ¿no? Entonces, eso interesante será eso, porque uno en primer lugar, cuando oye interesante, puede uno pensar nada más en la cuestión muy de logos también, ¿no? Ah, lo interesante es como lo racionalmente interesante o demás, ¿no? Pero tal parece que tiene otras dimensiones esta situación, ¿no? Bueno, y como verán, pues, como les dije, ¿no? Es más dudoso lo que yo estoy planteando en mis comentarios que unas cuestiones de tipo afirmativo, ¿no? De tipo afirmativa. También otra cosa que siempre, bueno, digo siempre porque sí siento que desde muy chico, para mí, esta situación de la belleza fue para mí una situación muy complicada, ¿no? O sea, esa idea de tener ciertos cánones de belleza, ¿no? Y de la belleza femenina y la belleza masculina, y cual, me acuerdo mucho, es una anécdota simplemente, ¿no? Que yo veía en la secundaria amigos míos, ¿no? Y yo decía, ese está re feo, ¿no? Y era el que más les gustaba a las muchachas, ¿no? Entonces, no sé si esa era una afirmación de mi heterosexualidad, ¿no? De que no me gustaban, ¿no? Y que, pero yo decía, entonces, yo no entiendo, esto es lo que es la belleza, ¿no? ¿Por qué ese cuate que yo digo, no, pero a mí no me cae, ¿no? A las mujeres les puede parecer bello, ¿no? Bueno,
Y hay muchas, eso es simplemente anecdótico, ¿no? Pero hay algo que se me fue. Ah, sí, que tiene que ver también con esto, ¿no? Una cosa que también noté desde ese tiempo en que pude observar la cuestión artística, por ejemplo, fue que los desnudos femeninos sí se podían colocar y los desnudos masculinos no había. Era como si el pene no se pudiera mostrar, ¿no? Claro, también el de la mujer, pues, los senos, la vagina, bueno, no la vagina, la vulva, etcétera, tampoco, pero era más posible ver un desnudo femenino que un desnudo masculino, ¿no? Y como si el falo, el pene, no pudieran ser visualizados, ¿no? En cambio, el de la mujer, como no tiene pene, entonces sí pudiera ser visualizado, ¿no? Pero era muy curioso esa situación, ¿no? Y siempre ha habido más desnudos femeninos que desnudos masculinos, eso también creo que se puede ver una proporción mayor, ¿no? Y entonces allí hay algo que justamente, no, tal vez la doctora Evelyn nos pudiera platicar más sobre esta situación, ¿no? Pero sí es algo muy importante. Y bueno, ya hay otras cosas que pudiera tal vez comentar, pero que las expresaría mucho más desordenadamente que las que estoy planteando y mejor prefiero no hacerlo porque entonces se va a convertir esto en un caos estético y, y epistemológico, ¿no? Entonces, nada más son estos comentarios que perdonen ustedes el desorden, pero son lo que me llamó respecto a su exposición, ¿no? Y bueno, y no me estoy dejando para el final, pues agradecerle este espacio, ¿no? Y este interés que ella siempre tiene y además esta injundia que tiene para decir, pues aunque sea chiquito nuestro evento, pero lo vamos a hacer, ¿no? Y esto es muy loable de parte de esta fuerza que tiene la doctora Evelyn Elenes. Gracias, doctora. Y entonces no sé si quiera usted comentar algo o dejamos que hablen o pregunten nuestras personas que están en nuestro evento. Díganme cómo quieren. Mejor que participemos más, escuchar quién más quiere hablar y yo al final pues comento. Bueno, La muy bien. doctora Julieta Valentina, que el tamaño no importa. Godzilla dice que sí, en la propaganda de Godzilla. Del evento. Ah, miren, para que vean, yo pensando en el tamaño del Godzilla y es el evento. Muy bien, qué bueno, doctora Julieta, y les mando un saludo desde aquí. Perdón, pero sí, que si alguien quiere, yo estoy coordinando, mal coordinando, pero si alguien quiere, somos pocos, pueden prender su micrófono, ¿sí? No nos hacemos bolas aquí, si lo quieren hacer, o si quieren escribir algo en el chat, ven el chat, tres, no, pues son nada más sus comentarios de la doctora. Hola, Evelyn. Hola. Si me lo permiten, bueno, pues yo nada más felicitarte, excelente presentación, la verdad nos has hecho reflexionar. Muy interesante, coincido en algunos aspectos con Leo, en el sentido de que pues llama la atención cómo nos resulta tan natural ver el cuerpo femenino y de momento nos extraña pues ver el órgano masculino, ¿no? Es imponente todavía a estas alturas, todavía sigue sin ser natural. Y bueno, comentar, tenemos que ir cambiando toda esa cultura al final.
no. Si estamos hablando de esta equidad, de esta igualdad, tenemos que cambiarlo. Comentar con ustedes que en estos días pues hemos tenido la oportunidad de ver algunos eventos. El día de ayer tuve la oportunidad de ver una danza contemporánea que se denomina Hortensias para Laura, y justamente en esta danza pues se comentaba cómo a lo largo del tiempo cómo la mujer va transformándose, siendo niña, siendo dócil, siendo ingenua, y llega un momento de rebeldía, y en la parte, pues, con mayor emotividad de esta danza, pues, se transforma la mujer en un momento en el que se inconforma, se revela ante las injusticias de la sociedad, y bueno, llega a un punto en la que pues se desangra. Me parece muy interesante ver cómo el cuerpo comunica, este aspecto de la comunicación que muchas veces no lo tenemos presente, la comunicación kinestésica corporal, y cómo son manifestaciones, cómo son diversas manifestaciones que tenemos de comunicarnos, y muchas veces pues no hay una decodificación. Entonces, insisto, me parece muy interesante tu presentación de esta mañana. Me parece que va a ser de mucho interés, y lo está haciendo ya de mucho interés para tus alumnos. Qué bueno que estés llevando este tipo de temas hacia las aulas, en este caso a las aulas virtuales. Pues nuevamente te felicito y me da mucho gusto volvernos a encontrar. Muchas gracias. A ver si alguien más nos quiere hacer algún comentario. Creo que pueden surgir muchos. Yo ya les puse la muestra de que si mis comentarios fueron muy desordenados, ustedes pueden no sentirse mal en hacer sus comentarios. ¿No? Bueno, y en lo que van animándose, contesto a estas intervenciones. Y un logos siempre busca ser dominante, dice el maestro Leobardo. Entonces, ya por definición, cualquier logo sería dominante, porque siempre, aunque no esté en el centro, pero aquí estamos hablando como, va a parecer redundante, pero del centro mundial, ¿no? En el aspecto mundo, hablamos que hay una manera de concebir, por ejemplo, ya nos lo indicaba Kant, ¿no? Él introduce la idea de los universales. El universal como categoría que es indisoluble, ¿no? Y este universal, que también puede ser cuestionado, este universal kantiano, que también se basa en la belleza, ¿no? En la crítica del juicio. Digamos que el trabajo base de toda la noción estética, aparte de Baumgarten, sería la crítica del juicio de Immanuel Kant. Y aquí él habla justamente de dos categorías que se están hablando aquí, que usted ha mencionado, maestro, que son el canon, bueno, también la belleza y el universal, justo junto con el juicio, ¿no? Él dice que solo hay tres posibilidades el alma solo tiene tres posibilidades de conocer, ¿no? Todo lo que está ligado con estética también está ligado con epistemología. La estética y la epistemología, la capacidad de que tenemos de conocer, van de la mano, ¿no? Desde su origen, desde Baumgarten, solo que la estética sería la gnosiología inferior, aquello desde el conocimiento desde las pasiones, ¿no? Y lo liga a la psicología, justamente desde antes del surgimiento de la psicología como ciencia. Y Kant lo desliga de la psicología y lo lleva al campo de la lógica. Y en ese campo de la lógica está el logos.
Y este campo de el logos que contiene lo bello, ¿no? Dice Kant que lo bello solo va a valer desde la parte subjetiva, solo desde lo subjetivo de la obra va a valer lo bello. Y va a valer esa subjetividad de lo bello en cuanto contenga un logos. Y ese logos va a procurar ser universal, ¿no? Esas serían las nociones de introducción kantianas. O sea, todo el trabajo que estamos aquí trabajando de arte feminista es como, pues tal vez de una manera burda, no sé, pero es dar respuesta a esas primeras nociones de donde se funda lo estético. Y lo estético tiene que ver con dos conceptos en particular, que son lo bello y lo sublime. Si partimos desde lo que estoy presentando aquí, las imágenes que presenté no son ni bellas ni sublimes, desde esa categoría de los universales. Determinados cuerpos femeninos en el arte sí son bellos y sí son sublimes, ¿no? Usted hablaba, siempre hay más cuerpos femeninos en el arte que cuerpos masculinos. Las Guerrilla Girls, que era un grupo vanguardista de artistas feministas, decían, de hecho, el 80% de las pinturas, de las esculturas exhibidas en los museos son desnudos de mujeres. Y solo el 2% de las obras exhibidas son hechas por mujeres. Entonces es como un contrasentido, ¿no? ¿Por qué el cuerpo femenino es considerado, mayormente considerado bello y sublime en relación al masculino? Es más difícil que el cuerpo masculino en la actualidad, o en siglos anteriores sobre todo, en los posteriores al Renacimiento, sea considerado bello o sublime. Tal vez si nos vamos a la antigüedad griega, encontremos más cuerpos masculinos, ¿no? En las esculturas, porque era otro logos. Pero justamente el logos dominante, el mainstream, el universal kantiano categórico del valor lógico, dice que el cuerpo femenino es bello y es sublime. En algún momento usted y yo platicábamos, tú y yo platicábamos, de que los servidores, porque también hablaste de la virtualidad en lugar de la territorialidad, los servidores, por ejemplo, de computadora, digamos, por ejemplo, un GPS, son servidores no androides, ¿no? Son ginecoides. Siempre la que nos dice cómo llegar a un determinado lugar cuando abrimos el Waze, por ejemplo, es un servidor ginecoide, es la voz de una mujer. También se asocia, es parte, es como va de la mano, ¿no? Así como la estética es una noceología inferior, es una forma de conocer inferior a la razón, también la voz femenina, la belleza femenina, sirven a la razón masculina desde su belleza. Todo es un discurso soterrado que tenemos en todos ámbitos, ¿no? La virtualidad se abre paso por encima de la territorialidad. Y también si auscultamos sobre el término virtualidad, observamos que deviene de virilidad. La virilidad de la virtualidad se superpone sobre la territorialidad. Entonces, si todo discurso busca busca subvertir el logos dominante, y decimos que esos mismos discursos ya son logos dominantes, tal vez son logos dominantes en esa subjetividad, pero no en el sistema planeta-mundo, ¿no? Que contiene, por ejemplo, el logos. Usted que está en la Cuayet
observa cómo el logos dominante ya de la universidad está desterritorializando el aula y está dejando la virtualidad de la educación. Y aquí se trabaja ese mismo tipo de preguntas, pero con la desterritorialización del cuerpo. ¿Qué me es posible conocer? Sería la pregunta, desde lo interesante sobre lo bello, ¿qué me es posible conocer desterritorializando el cuerpo? Y no sé si me doy a entender o también ya estoy entrando en una forma de caos. Y con respecto a lo que mencionaba la maestra Adriana, pues el entrar en formas de manejar el cuerpo justo y su desterritorialización es lo que acontece ahorita en los diferentes momentos, movimientos de las artes visuales, ¿no? Y no solo artes visuales, en general del campo de la noceología inferior. Y es lo que pudiera responder. Muchas gracias por sus comentarios, sus participaciones. Y gracias. Bueno, nosotros nos hablamos de usted y de tú porque luego es bonito hablarse de usted. Bueno, a mí me gusta a veces, óigame, ¿cómo está? Algo así como los colombianos, ¿no? Que se hablan de usted, de tú y demás, ¿no? Creo que es bonito, pues, ¿no? Así que, doctora, usted puede continuar con las respuestas a las preguntas que nos generen nuestros asistentes o comentarios que hagan. A ver, si alguien más quiere plantear algo, creo que es muy enriquecedor ir viendo este tipo de temas, ¿no? Que no son comunes, ¿no? Tal vez eso también sea algo interesante, ¿no? Por eso yo los invito a intervenir, porque intervenir significa, pues decir, bueno, a ver, ¿qué me mueve algo que no se trata muy comúnmente en las aulas, ¿no? O sea que ahora sí que el logos dominante dice cuáles son los temas importantes a tratar, ¿no? Y como que hay algunos que no, como que es raro, como que mejor lo dejamos para después, a lo mejor está luego se tiene la idea, ¿no? Es un campo, pues como muy nuevo, para que dejemos que madure, para que ya lo podamos discutir, ¿no? Pero ¿cómo va a madurar algo si no empezamos a hablar, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría agradecer muchísimo pues su presencia, su acompañamiento y pues dejar en claro que pues este es un espacio para conmemorar el Día de la Mujer y la parte de la idea, ¿no? Desde el devenir estético, o sea, el conocernos desde las emociones y desde el control que implica el soporte mismo de la imagen. Pues quedo a sus órdenes, les inserto aquí el correo, si no lo tienen, yo creo que sí lo tienen todos, pero, para cualquier cosa. Y pues muchas gracias a todo el equipo de ecosistemas educativos y pues aquí estamos. Muchísimas gracias y bonito día. Bueno, pues muchas gracias, Gracias, Evelyn. Evelyn, por tu participación y ya nos estaremos viendo este programa. ¿Alguna otra cosa que te digo que está bien la infundia esta, pero a lo mejor si se programa algo con cierto tiempo y demás, podemos, estamos incluso en eso, ¿no? En planear cosas. Estamos cerrando un proyecto y eso nos tiene muy atareados, pero ya cuando pase esto, yo creo que podemos ya plantearnos con más programáticamente, ¿no? Más organizadamente algo, ¿no?
pero estuvo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bonito día. Bye. Hasta luego.